Cabe someter un dictamen pericial al análisis de otro perito. En un caso reciente de femicidio en Costa Rica, fue ofrecida por el defensor la intervención de un médico para rendir un informe pericial en el debate sobre la autopsia practicada en el cadáver de la víctima. Oportuno es determinar aquí y ahora qué es la autopsia, o en términos técnicos, cuál es la naturaleza jurídica de la autopsia. Osorio y Florit nos indica que necropsia es el término equivalente al más habitual de autopsia, o sea, el examen de los cadáveres, y concluye: a efectos de la persecución de los delitos, la necropsia representa una medida probatoria de índole pericial. La autopsia es, pues, un medio de prueba, una pericia, peritaje o peritación. Ahora bien, ¿es admisible un dictamen pericial sobre otro dictamen pericial? Para resolver este asunto hay que ir a la doctrina del derecho probatorio, concretamente al tema del objeto de prueba. Y para esta tarea, nada mejor que recurrir a un autor de indiscutible autoridad, el maestro italiano Eugenio Florian, en su obra clásica de las pruebas penales, ahora más que centenaria. Para Florian, el objeto de prueba en abstracto lo pueden constituir los elementos de hecho en general, es decir, cualquier parte o momento o modalidad de la realidad material, cualquier aspecto o manifestación de la vida humana, sea individual o colectiva, física o inmaterial, con tal que pueda obtenerse su percepción y ésta pueda hacerse valer en el proceso penal. Por ese aspecto tenemos aquí, dice Florian, A, los hechos, B, las cosas materiales, y C, los documentos, y D, la persona física. En cuanto a los documentos como objeto de prueba, hace una advertencia importantísima. No pueden comprenderse entre los documentos en sentido propio los papeles en que durante el procedimiento se certifican declaraciones o acontecimientos procesales, o en que simplemente se contengan declaraciones. Es decir, que no son verdaderos documentos los que podrían llamarse documentos procesales, tales como el dictamen escrito del perito, las declaraciones de los testigos, los interrogatorios, la descripción de cosas que ya no existen en el proceso, etcétera, pues en realidad se trata de la documentación de actos procesales, concluye Florian. ¿Qué son los elementos de hecho o de prueba? Mancini lo indica de forma diáfana. Elementos de prueba son los hechos y circunstancias en que se funda la convicción del juez. Elemento de prueba es lo mismo que fuente de prueba. Santiago Sentís Melendo nos indica: fuente es lo que tenemos antes del proceso y aún con independencia de este. Medio es la actividad desarrollada en el proceso para que esos elementos, esas fuentes, se incorporen a él. Así las cosas, es claro que un dictamen pericial, una autopsia, no es un elemento de prueba, es un medio de prueba. Los medios de prueba
no pueden ser objeto de prueba. No puede haber un dictamen pericial que tenga por objeto otro dictamen pericial. Naturalmente, las conclusiones de un perito pueden ser contrastadas con las de otro u otros peritos, pero estas conclusiones de un segundo o tercer perito deben tener como fundamento el examen de los mismos elementos de prueba que tuvo ante sí el primer perito. En el caso de la autopsia, el cadáver, es donde la repetición de la pericia es imposible. En conclusión, un dictamen pericial no puede ser objeto de otro dictamen pericial. Un segundo aspecto que quiero que consideremos en esta charla es este. ¿Puede una persona jurídica o moral fungir como perito? Pallares, en su diccionario de derecho procesal, establece: pueden ser peritos las personas morales como la Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, etc. En el mismo sentido, señala Gómez Colomer, con fundamento en la Ley de Enjuiciamiento Civil de su país, que el perito puede ser una persona física o jurídica. Pues, dice Juan Luis Gómez Colomer, cuando el dictamen pericial exija operaciones o conocimientos científicos especiales, el juez podrá pedir el informe a una academia, institución cultural o científica que se ocupe del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia, o persona jurídica que esté legalmente habilitada para ello. No obstante, aclara: ahora bien, la pericia en sentido estricto ha de ser realizada materialmente por una persona física. En criterio de Bello Tavares, debe tratarse de un dictamen personal. La elaboración de la pericia, dice el maestro venezolano, el análisis de los hechos, las percepciones, inducciones, deducciones y los juicios de valor u opiniones que aporten, deben realizarse directa y personalmente por el experto o expertos designados judicialmente. El magistrado español Carlos Climent Durán, en la prueba penal, indica que la designación de él o de los peritos dictaminantes ha de ser realizada nominalmente, expresando la concreta identidad de cada uno, con lo que parece excluir a las personas jurídicas. En mi criterio, solamente las personas físicas pueden ser peritos. Cuando la ley dispone que el juez puede consultar a entes como la Medicatura Forense o institutos de criminalística o de cualquier otra materia, debemos entender que en cualesquiera de ellos será designado uno o varios especialistas para rendir el dictamen y firmar el correspondiente informe. De donde deviene que la entidad no es el perito, sino las personas físicas a quienes se encargue la tarea. Un tercer punto. ¿Cuál es el alcance de la potestad judicial expresada con el aforismo iudex peritus peritorum? En tiempo reciente se ha calificado en diversos ensayos en Europa que han tenido réplicas en Hispanoamérica como una paradoja el brocardo: el juez es perito de los peritos. La paradoja consistiría en que el juez esté obligado a recurrir al auxilio de un experto, aun en aquellos casos en que posea él mismo conocimientos especiales sobre la materia sometida a su decisión. Y, por otro lado, en que, aun careciendo de esos conocimientos especiales, se le otorgue la potestad de revisar
y hasta apartarse del criterio del especialista. Por esa razón, Carlos de Miranda Vázquez expresa lo siguiente: proponemos suprimir la formulación actual, iudex ex peritus peritorum, por la siguiente: iudex es custos peritorum. El juez no es el perito de los peritos o el perito entre los peritos, tan siquiera es perito. Sin embargo, no puede hacer dejación de su función jurisdiccional cediendo su puesto al experto. Aunque la materia requiera conocimientos técnicos de los que carezca, por encontrarse por encima de los propios hombres con un nivel de cultura medio. Lo que se le encomienda al juez es vigilar al perito, en el bien entendido de evaluar si la información que le ha proporcionado es confiable. Aunque resulta interesante la propuesta del acreditado profesor de la Universidad Pompeu Fabra, consideramos que no aporta ninguna innovación al significado del viejo aforismo iudex es peritus peritorum, conocido a través de los siglos. Siempre ha sido entendido así por la doctrina. Mancini, por ejemplo, señala: el juez está considerado por ley como peritus peritorum, no ya en el sentido de que se pretende atribuirle una capacidad técnica superior a la de los peritos, lo que sería manifiestamente contradictorio, sino en cuanto tiene la capacidad de valorar las conclusiones de los peritos en relación con el objeto de la prueba y los fines del proceso. Y Leone: la máxima del peritus peritorum no puede expresar la presuntuosa capacidad de omnisciencia por parte del juez, sino el poder y el correspondiente deber del juez de someter a juicio las conclusiones del perito. Vean pues que no hay ninguna innovación con la propuesta del profesor Miranda Vázquez. En relación con esta potestad del juez, Lezona, en el último lustro del siglo XIX, refuta la opinión de Garzonet de que el juez no debe indicar las razones por las que rechaza el dictamen o dictámenes de los peritos, dado que la sentencia es válida aún no haciendo mención de la pericia, con tal que enuncie los motivos que han determinado y decidido la convicción del juez. Se fundamenta Lezona en que si bien el juez no está obligado ni a referir las razones de los peritos, ni a confutarlos allí donde las rechaza, debe al menos enunciar que hubo peritaje e indicar sus conclusiones, libre, sin embargo, de aceptarlas o no, siempre que en ambos casos indique claramente las razones y fundamentos de su resolución. Otro asunto interesante se plantea el mismo autor. Si el juez siguiera o aceptara la opinión de los peritos, ¿será suficiente para fundamentar la sentencia que se remita al dictamen textual de los peritos? Lezona distingue dos situaciones. Todas las partes aceptan el dictamen pericial. Otra situación: hay desacuerdo de al menos una de las partes. En el primer caso dice, bastará la simple referencia. En el segundo caso, el juez deberá rebatir las razones de la parte que rechaza la opinión pericial. Un cuarto punto: el intérprete o traductor. Relacionado con el tema del perito se encuentra el del intérprete, a quien un sector de la doctrina asimila con aquel. Florian asegura
que el intérprete se encuentra fundamentalmente en la misma situación procesal del perito, porque transmite al juez los elementos de prueba que se manifiestan en un idioma o en un dialecto distintos de la lengua empleada en el proceso. De allí que concluya que también es un órgano de prueba. Davis Echandía sustenta un criterio diametralmente opuesto, fundado en que el intérprete o traductor no emite conceptos o juicios de carácter técnico, científico o artístico, sino que se limita a la traducción literal del contenido del documento o de las frases orales que escucha. De allí que concluya que la interpretación o traducción no es un medio de prueba. Nos inclinamos por la posición de Davis Echandía, pero advirtiendo que la interpretación o traducción no es algo tan simple que pueda llevar a considerar, como lo hizo en su momento Mancini en el primer tercio del siglo XX, que el intérprete o traducción no puede nunca aportar alguna contribución original suya al objeto de prueba, que es el principal elemento distintivo con el perito en criterio del maestro italiano. Esta concepción de la interpretación o traducción como algo absolutamente neutro, objetivo y preciso, tan simple como el cotejo de dos signos, no concuerda con la comúnmente aceptada por las actuales teorías de semiótica del texto, que ven en ella un proceso de significación, es decir, de aportación de un sentido que puede sufrir muchas variaciones. En un juicio por tráfico internacional de drogas que me tocó atender en calidad de fiscal, el imputado ejerció el derecho de la última palabra al finalizar la audiencia. Refirió el acusado que el tanque de buceo en el cual fue hallada la droga al ingresar como turista al país lo había adquirido en su país de origen en una tienda de artículos deportivos de segunda mano y que nunca había sido usado por él, de manera que ignoraba lo que contenía. Que la desagradable experiencia que estaba viviendo, es decir, el juicio, el proceso, la amenaza de ir a la cárcel, le había enseñado que no se podía confiar en establecimientos comerciales como aquel donde había adquirido el adminículo para bucear. La explicación podrá parecer poco creíble, pero era un argumento de defensa que fue desvirtuado radicalmente por lo que el intérprete manifestó al tribunal. Dice el acusado que no lo vuelve a hacer, que está muy arrepentido. Si el defensor no hubiera conocido la lengua de su patrocinado o hubiera estado desatento, el error garrafal del intérprete hubiera pasado inadvertido. Dado que ahora se reconoce que la interpretación no es una tarea de resultado exacto, sino que depende tanto del dominio que el intérprete o traductor tenga de la lengua de la que traduce y de aquella a la que traduce, como del dominio de la materia sobre lo que versa la declaración oral o el texto escrito, de su agilidad mental, en el caso de la interpretación simultánea especialmente, y de otros factores muy diversos, a la que no es ajena la misma personalidad del intérprete o traductor, como sucede con la decisión jurisdiccional, resulta claro que está mayormente expuesta a errores de lo que era imaginable en la época en que Mancini escribió su magnífico Tratado de Derecho Procesal. Agradezco mucho su gentil atención.